¿Qué hay? En este vídeo nos centraremos en España. Vale, la idea es la siguiente. Volé aquí sin billete de vuelta, como si estuviera de vacaciones, con el objetivo de calentarme un poco antes del invierno, que espero que sea nevoso, y grabar un vídeo corto sobre ello. Este es el plan. Navegaremos por las Islas Baleares y descubriremos cómo es la vida en los yates. Y luego iremos a ver fútbol y arquitectura en la preciosa Barcelona, que por cierto no todos se sienten de España. Pero hablaremos de eso más adelante. Empecemos por la ciudad de Ibiza. Es la capital de la isla homónima en el mar Mediterráneo, conocida principalmente por sus discotecas. Abrió recientemente tras un año de estancamiento por la COVID-19, y así son las colas para entrar, para que lo entendáis. Y la entrada, por cierto, cuesta unos 100 euros. Por supuesto, me apreté para la fiesta, así que pasearé por la ciudad a la luz del día. Este es un pueblo típico español con bonitas casas blancas y en algunos lugares no tan bonitas. La población permanente es de solo 50.000 habitantes, pero cada verano millones de turistas vienen y llenan los numerosos cafés de las estrechas calles. En cuanto a las recomendaciones gastronómicas, claro, no estamos en el País Vasco, pero recomiendo encarecidamente la auténtica sidra vasca. Se prepara únicamente con manzanas sin aditivos, por lo que es muy diferente a la que venden en nuestras tiendas. El principal conocimiento que me llevaré de Ibiza es que la sidra se bebe así. Esto significa que se coloca un tapón especial como este y se vierte poco a poco en un vaso desde cierta distancia. Y luego esta delicia se bebe de un trago. Y no como la cerveza cuando se cuela de la botella. Resulta que las cosas no funcionan así. En el punto más alto de la ciudad se encuentran las murallas de una fortaleza medieval desde la que Ibiza se protegía de los ataques navales. Al fin y al cabo, en sus inicios fue un importante centro de transporte, y no solo una isla de fiesta. En honor al glorioso pasado marítimo ibicenco, incluso tienen una réplica completa y funcional de un galeón español. Andalucía es un representante de pura cepa de este tipo de embarcación. En la Edad Media fue el iPhone entre los veleros, y en gran medida gracias a él España se convirtió en un poderoso imperio marítimo. Esta réplica funcional se construyó en 2010 y con funcionando no nos referimos a que genere 7 euros por cada visitante a bordo. Y por cierto, esta belleza es muy fácil verla en algún festival marítimo. Este aparato funciona bastante bien y lo más interesante es que tecnológicamente todo se mantiene al nivel del siglo XVI. No me importaría pasar unos días en un galeón así, pero un barco un poco más moderno nos recogerá en Ibiza. En Baleares los yates de vela son básicamente como las autocaravanas en Islandia, la forma más flexible y popular de viajar. E Ibiza es, por lo tanto, uno de los lugares clave para aparcar y realizar reparaciones. Nuestro patrón en el mundo de la vela será mi amigo Tolian, quien reunió a un equipo de snowboarders conocidos que también querían disfrutar de los últimos días cálidos antes del invierno. Nos describió brevemente la estructura del yate, dónde está cada cosa, a quién llamar en caso de incidente, las normas básicas de seguridad a bordo y los números de teléfono más importantes. Y un váter atascado, 300 euros. Hablaremos del asunto de la cocina por separado, pero por ahora toda la flotilla sigue adelante. Consiste en nuestro yate de nombre Yes Boss, del catamarán vecino Esquimo, una tabla de surf sin nombre y una pequeña barca para desembarcar llamada cariñosamente Tuzik. En un par de horas navegamos desde Ibiza hacia nuestra primera noche en la isla casi deshabitada de Espalmador. Nos subimos a nuestro Tuzik y fuimos a explorarla. Esto significa que la isla de Espalmador se vendió a particulares por un precio irrisorio en los años 50, unos 300 euros, si se convierte a la moneda actual. Luego, en épocas más modernas, fue revendida, pero por 17 millones de euros a una familia de Luxemburgo, que construyó la única villa en esta isla hasta ahora. Y tener tu propia isla privada en España parece una inversión bastante interesante y prometedora. La joya de la corona de la isla es un pequeño lago rosa con una especie de lodo curativo justo en el centro. Rodeado de vegetación y palmeras, tiene un aspecto muy contrastante e inesperado. Pero al entrar hay que tener cuidado de no perder los objetos más valiosos. Y justo ahora casi ocurre algo irreparable en este lago rosa.
Así que entré con mis Crocs favoritos y casi los dejo allí porque el fondo es muy blando y por suerte se atascaron y volaron. Menos mal que los encontré y a pesar de este vil sabotaje de bienvenida, le doy a este lago 7 puntos sobre 10. Por lo demás, Spalmador se ve exactamente como me imaginaba, una isla deshabitada en el mar Mediterráneo. Hay arena y plantas secas bajo los pies, arbustos espinosos alrededor y arañas perezosas merodeando entre ellos esperando a su presa. Y además esta isla tiene los peores mosquitos que he visto. Se quedan pegados y pican como abejas. Es realmente imposible ahuyentarlos. Hay que soplarles unos 5 segundos para que se vayan volando. Y ahora estoy esperando a nuestro pequeño Tuzik como un bote de rescate para que lo puedan llevar de vuelta al yate. En general, hay que estar preparado para esto. Las Islas Baleares son conocidas principalmente por sus playas y hermosas aguas, y llegamos probablemente a una de las playas más famosas cerca de la isla de Formentera, llamada Playa das Asilletas. Se las conoce como las Maldivas europeas, pero bueno, viendo el color de sus aguas, en principio tienen todo el derecho a serlo. En verano las playas de Formentera son como mínimo populares y las bahías que las rodean parecen el aparcamiento de un centro comercial en pleno Black Friday. Por eso en otoño, no vengas. Incluso se siente un ligero, bastante aislamiento. Baleares no solo son ricas en playas, sino también en lugares realmente épicos, y uno de ellos está justo al lado. Es el Monte Esvedra. Esta isla, que recuerda a algún tipo de animal fosilizado, ha estado envuelta en mitos y leyendas desde la antigua Grecia. Supuestamente a Odiseo le advirtieron que las sirenas lo atraerían al arrecife. Pero los navegantes más modernos también se quejaron de que su navegación en estas tierras comenzaba a fallar. Pero hay una explicación lógica para esto. Hay un enorme trozo de piedra de 400 metros que sobresale en medio del mar que en principio podría afectar sus señales. Pero aún así este lugar se considera una gran anomalía, es decir, una especie de triángulo de las Bermudas europeo. Sí, aquí tampoco eran particularmente originales. Por supuesto, estas son principalmente historias para turistas, para hacer la navegación más interesante. Sin embargo, desembarcar en esta isla está totalmente prohibido. Y todas estas prohibiciones mezcladas con rumores y formas de esta isla aumentan enormemente su misterio. Pues mira, para confirmar su anomalía, la primera lluvia después de un día absolutamente despejado cayó sobre esta montaña. En mi viaje anterior, que fue a Islandia, también teníamos transporte con alojamiento incorporado, pero solo era posible pasar la noche en campings. Pero aquí puedes amarrar en cualquier bahía. Es una sensación inusual pero agradable cuando todos viven en un hotel y tú estás bajo su balcón, pero en tu propio barco. A pesar de que el camarote es diminuto, ni siquiera puedo sentarme a media altura. Duermo aquí de maravilla. Porque por la noche el yate se mece un poco y esto me desvela al instante. Bueno, habrá quien le guste dormir de esta manera. Algunos pueden sentir un poco de náuseas. En general, hasta que no lo pruebes por ti mismo, no lo entenderás. Y con tu permiso hablemos un poco de las comodidades del yate. Hay 8 literas a bordo, desde el lujoso camarote principal en proa, que en principio es casi idéntico a cualquier habitación de hotel, hasta un pequeño armario de 2 pisos que difícilmente pasaría por un asiento lateral en un asiento reservado. El camarote de popa donde vivía con un vecino era una especie de media aritmética. Hay 2 baños a bordo y son auténticas obras maestras de lo compacto que son. En 1 metro cuadrado hay un lavabo que se convierte en ducha y el mismo inodoro que te costará 300 € atascar. Pero lo desagradable del baño es que todo su contenido, salvo cuando fondeamos, cae directamente al azul del Mediterráneo.
Oye, Tolian, ¿se puede comer el pescado? La verdad es que no me lo comería para nada. ¿Y por qué? Bueno, ya sabes, es el primero en la cadena de consumo de los desechos del yate. Luego otro pez se lo come y luego el tercero, un pez que quizás me comería. El horno de la cocina está diseñado de forma especial para que se pueda cocinar en cualquier ángulo de inclinación del barco. Por ejemplo, mira qué buena pinta tiene este atún. Ojalá estuviera lejos de los desechos del inodoro. Vale, ya paro. En general, el yate es un lugar realmente acogedor y cómodo, pero solo hasta que empieza el primer balanceo serio. El balanceo significa que por fin hemos llegado a mar abierto, hemos cogido el viento y podemos navegar. Y este, en general, es el objetivo principal de la navegación a vela: aprovechar al máximo el espacio para moverse de forma económica y sin usar el motor. Uno de los muchos descubrimientos que he hecho al navegar es que la frase viento en cola no tiene mucho sentido, porque el viento de cola que sopla directamente en la popa del barco es bastante complejo y hay que saber gestionarlo. ¿Y qué te iba a decir, Tolian? ¿Por qué no nos resulta muy cómodo navegar con viento de cola directo? Bueno, nuestro yate, una especie de balandro bermudeño, con foque y vela mayor, no está muy bien preparado para navegar con viento de proa puro. Bien, gracias, todo está muy claro. A pesar de que el barco está equipado con todo tipo de pilotos automáticos y electrónica, la mayoría de los controles todavía se realizan manualmente. Y es un proceso bastante fascinante en el que, por ejemplo, para cambiar de rumbo hay que doblar un macramé de cuerdas. Hay una tarea para cada uno en un yate, y la más sencilla de esas es el timón. Parecía fácil, pero en realidad si te distraes se acabó. Irá en la otra dirección. La vela se está debilitando. Necesitas más a la derecha. Oh, vaya, me distraje y recibí una reprimenda del capitán. Pero esta es otra isla privada en estos mares españoles, se llama Tagomago, y huele un poco a Japón. Y esta isla, si tienes suficiente dinero, la puedes alquilar por un tiempo para una boda o un evento corporativo. Oye, conseguimos cocinar algo durante el viaje. Por cierto, estas fueron las mejores chuletas con puré de patatas de mi vida. Y decidimos ir a comprar más a la segunda ciudad más grande de la isla de Ibiza. Aparcar en algunos puertos deportivos populares es muy complicado. Mira, a un lado hay un muelle y al otro, literalmente a 1 metro, hay otro barco que creo cuesta alrededor de 1 millón. Bueno, después de esto, aparcar en la ciudad a medio camino entre un Gelik y un Range Rover ya no da tanto miedo. Bueno, nos apresuramos a San Antonio. Podríamos decir que esta es la antípoda de Ibiza. Si hay algo de historia es que aquí siempre ha sido un pequeño y anodino pueblo pesquero. Hasta los años 50 aquí se construyeron hoteles, restaurantes y por supuesto discotecas. Es imposible ir a ningún sitio de Ibiza sin él. La ciudad definitivamente evoca una asociación con el Cancún mexicano, aunque más pequeño. Los mismos con más o menos modernos edificios de hormigón sin rostro y un lugar icónico. Aquí se encuentra el icónico Café del Mar, el fabricante de música relajante para centros comerciales más famoso del mundo. Y por supuesto la cafetería con una fantástica vista del atardecer. La entrada cuesta 60 € por persona, es decir, se deja un depósito para la mesa y no es seguro que se vaya a pedir mucho por ese dinero. A esta gente mola, instalaron bancos de madera a los pies, por así decirlo, de los invitados de honor, para que puedas venir solo, escuchar la misma música y contemplar la misma puesta de sol. Pero esta opción tampoco nos interesa, ya que con la ayuda de nuestro gran dispositivo para yates podemos elegir música para todos los gustos. Ver la puesta de sol desde el yate es, sin duda, un evento increíble que para mí personalmente tiene un pequeño matiz. Por mucho que me guste volar y fotografiar toda esta belleza desde el aire, basta con mirar estas rocas épicas. En este viaje no fotografío con dron tan a menudo como me gustaría, porque en primer lugar, el viento es bastante fuerte. En segundo lugar, el yate está en constante movimiento y si algo ocurre en el aire y necesitas detenerlo urgentemente, no será posible. Y en tercer lugar, todos los cables del mástil son metálicos y crean bastante interferencias con la comunicación entre el dron y el control remoto.
Por eso hoy tenemos un timelapse marino, así de chulo. Este fue el lugar más pintoresco para pasar la noche durante todo el viaje en yate. En primer lugar, esta roca para mí personalmente se parece mucho a un dragón dormido, que por alguna razón tenía un antiguo faro en una de sus cabezas. Los faros molan. Y en segundo lugar, esta bahía parece albergar todos los tesoros naturales de las Baleares. Vegetación, un mar precioso y, por supuesto, acantilados rocosos. Esta pared se ve espectacular. Si la miras desde el agua, bueno, es solo una roca, pero al caminar cerca de su base da un poquito de miedo. Porque estas rocas no parecían muy estables. Y claramente no salieron de la nada. Pues ya veis que Ibiza no es solo fiesta, sino también una naturaleza preciosa. Y navegar en yate es quizás la forma más óptima y de repente económica de contemplar esta belleza. Una actividad bastante melancólica. Así que, si necesitas desconectar un poco en una semana, te recomiendo que la pruebes. ¿Y cuál es mi situación en Barcelona? Compré el billete de avión más barato que pude encontrar a esta ciudad. Así que encontré un hostal muy económico en el centro con buenas reseñas en Booking. Y el hostal resultó ser genial. Está dedicado a la cultura de skate, que está bastante desarrollada en Barcelona y en general todo es muy elegante, moderno y juvenil. El skateboarding en Barcelona no solo está muy desarrollado, sino que es uno de los centros de este maravilloso deporte en todo el mundo. El clima aquí siempre es bueno y las autoridades son muy tolerantes con los skaters. Y me enteré de esto gracias a que por casualidad terminé en este maravilloso hostal. Y mientras planeaba qué haría aquí durante un par de días, recordé que Barcelona no es solo una ciudad, sino también un gran club de fútbol, al que he seguido muy de cerca durante muchos años. Sí, me he mimado. He comprado entradas para uno de los partidos de fútbol más caros del mundo. Me refiero a El Clásico, el partido entre el Barcelona y el Real Madrid en el estadio más grande de Europa, el Camp Nou. Este partido es importantísimo desde todos los ángulos, medios de comunicación, deportes e incluso política. Ahora cuando entremos vais a entender por qué. Empecemos por el hecho de que Barcelona es la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que tiene su propia bandera, su propio idioma y una seria ambición de volver a independizarse de España. Si paseas por las calles de la ciudad apenas verás banderas españolas, pero hay muchas banderas catalanas. En 1939 el dictador Franco llegó al poder en España, quien comenzó a vulnerar gravemente los derechos de los catalanes y les arrebató su autonomía. El Barcelona se convirtió de hecho en una de las principales organizaciones de la oposición y recibió el apodo popular de Más que un club. Los partidos contra el Real Madrid se convirtieron no solo en un enfrentamiento entre las capitales de España y Cataluña, sino entre fuerzas políticas de derecha e izquierda. En 1977 se recuperó la autonomía de Cataluña, pero el grado de hostilidad futbolística con el Madrid no disminuyó. Con el paso de los años, los clubes se hicieron cada vez más fuertes y ricos, los mejores jugadores del mundo jugaron en ellos, y en cada encuentro siempre había lleno total. El apogeo de su popularidad se produjo en la última década cuando los dos mejores futbolistas de nuestro tiempo, Messi y Ronaldo, jugaron en el Barcelona y el Real Madrid. Millones soñaban con ver el enfrentamiento en directo y las entradas llevaban meses agotadas. Pero entonces Messi y Ronaldo dejaron sus clubes. Y lo que ocurrió fue lo que científicamente se puede llamar el efecto Messi inverso. El interés de los turistas por el partido disminuyó.
Y el día antes del partido pude comprar en la página web oficial del club, y no a través de los revendedores, asientos en la grada central. Hace un año antes de la marcha de Messi, esto habría sido simplemente impensable. Hace unos 5 años, ir a este partido era un verdadero sueño para mí, y pagué 200 euros por esas entradas sin dudarlo. Pero, siendo sincero, probablemente no mereció la pena. Oye, te lo cuento en Instagram. Bueno, en primer lugar, no hubo ese fervor por parte de la afición. Todo estaba muy tranquilo, pero en segundo lugar, el partido en sí fue bastante mediocre. Los jugadores cometieron muchos errores. El Barcelona perdió sin duda y la afición empezó a dispersarse 5 minutos antes del final del partido. Bueno, si dejamos de lado el componente deportivo, el evento es puramente social. La gente alrededor come palomitas. El estadio permanece prácticamente en silencio salvo cuando ocurre algo. De hecho, podría decirse que taché una de las principales atracciones turísticas de Barcelona, pero por desgracia no experimenté grandes emociones. Bueno, vimos el Fútbol Club Barcelona. Ahora echemos un vistazo a Barcelona, la ciudad. Y empecemos nuestro paseo desde el llamado Barrio Gótico. Este es el distrito más antiguo de Barcelona, del cual de hecho se formó toda la ciudad en la Edad Media. Pero el nombre de la zona no es del todo cierto, ya que se convirtió al estilo neogótico en algún momento del siglo XIX. ¡Ay, cómo te quiero, Wikipedia! Y estéticamente es simplemente increíble. Puedes pasear durante horas con la cabeza en alto y la boca abierta. Pero como corresponde a un lugar popular entre los turistas, la vista se ve bastante arruinada por las tiendas de recuerdos. Y en mi opinión, lo mejor aquí es alejarse de las calles principales y pasear por lugares menos convencionales. Ojo, hablo de callejones menos turísticos del barrio gótico de Barcelona. Lo antigótico o lo gótico, no sé cuál es más preciso históricamente. Apesta a pis. Probablemente sea una enfermedad de todas las grandes ciudades con calles tan estrechas. Ahora que recuerdo, en Venecia era exactamente igual. Bueno, el principal y más famoso punto de encuentro de Barcelona es la Catedral de la Sagrada Familia. Lleva más de un siglo inacabada, debido a la falta de financiación y a la asombrosa complejidad del proyecto que el gran arquitecto Gaudí ideó allí. Y así es como se verá el resultado final algún día, con una enorme cruz a 170 metros de altura. ¿Llegaré vivo a verlo? A algunos les divierte que esta catedral católica haya estado en construcción durante más de 100 años, y este es de hecho un edificio enorme e inacabado en pleno centro de la ciudad. En mi opinión, construir según los diseños de Gaudí no es como construir un centro comercial con papel maché, por lo tanto, que sigan trabajando el tiempo que sea necesario. Lo único que personalmente podría criticar es que no hay un gran espacio abierto por aquí donde la gente pueda tumbarse en el césped y contemplar todos los detalles de esta estructura. Personalmente, me gustaría poder hacerlo. No solo se pueden admirar los detalles en la Sagrada Familia. Corrí rápidamente al Parque Güell, que tiene una de las mayores concentraciones de guacismos de toda Barcelona. Este es sin duda el arquitecto más prestigioso de Barcelona, cuyas creaciones se extienden por toda la ciudad. Pero es en este parque construido a medida a principios del siglo XX donde su estilo se hace más evidente. En este lugar, por solo 10 euros, te sientes como si estuvieras en presencia de un gran arquitecto. La principal característica de Gaudí es su amor por la naturaleza, con sus líneas ornamentadas y mosaicos. Sin duda, aquí demostró todo su talento. Si hubiera basura aquí, haría algún chiste sobre el vertedero. Pero está lo suficientemente limpio, así que no es broma. Nos teletransportamos a otra parte de la ciudad. Venga, pongámonos serios. Como habitante habitual de zonas residenciales, me interesaba más cómo vive la gente común en esta ciudad. Aparte del casco antiguo y el centro de negocios, la mayor parte de Barcelona está formada por bloques residenciales del mismo tamaño. 113 por 113. Cada bloque tiene esquinas biseladas para crear más espacio exterior y en el centro, según el plano, hay un campo deportivo o una plaza verde.
Este proyecto se inició en el siglo XIX y ahora desde el aire parece el sueño de un perfeccionista. Pero los apartamentos en estas casas pueden ser bastante sombríos porque son alargados, bastante estrechos y apenas entran luces. Y fui a visitar a unos amigos de Kharkov, que llevan un año viviendo en Barcelona y están pagando una pasta por este apartamento. Cada año pagas a la agencia para que puedas vivir en este apartamento. En cuanto a... Por no ejemplo, entendí. ¿Te refieres al dueño? No, alquilas un apartamento a través de una agencia. Pagas al mudarte al piso, firmas un contrato por 11 meses, pagas el primer mes, luego otros 2 meses de fianza, más la agencia un poco más del costo de la vivienda en sí. Por ejemplo, este apartamento cuesta 1.000 euros. Además, pagas un depósito por 2 meses, más otros 1.200 a la agencia solo por firmar el contrato. Pero si de repente no vas a ningún lado después de un año, entonces vuelves a pagar a la agencia aunque no hayas hecho nada. ¡Guau! Así que tienen dinero garantizado cada año. Además del coste de mudarse al corazón de la capital catalana, también implica ciertas limitaciones en cuanto a la vivienda. Bueno, por ejemplo, en estos pisos de Barcelona es absolutamente normal tener una vista tan hermosa desde la ventana de un hueco de ascensor que no funciona. Es decir, entiendo bien que los pisos de Barcelona son una motivación para salir más a menudo. 100%. Digamos que estaba lo suficientemente motivado como para salir a un par de sitios donde a los barceloneses les gusta pasar el tiempo. Puedes subir desde el centro de Barcelona a la montaña de Montjuïc en solo media hora y matar a varios objetivos de un tiro. Hay un gran pinar donde puedes caminar, correr, montar en bici y, por supuesto, hacer picnics espontáneos. Lo que de hecho hacen los barceloneses es dejar un montón de basura espontánea. En general, todo sigue la mejor tradición de un pinar a tan solo media hora del centro de la ciudad. En lo más alto de la montaña se encuentra el gran castillo homónimo de Montjuïc. Fue construido en el siglo XVII cuando Cataluña aún no formaba parte de España, y a lo largo de la historia fue una de las fortalezas militares más importantes de la región. Actualmente en su territorio hay un museo que narra y muestra cómo esta fortaleza ha evolucionado a lo largo de los siglos. El castillo en sí no es muy interesante, pero desde la cima ofrece la mejor vista del puerto marítimo de Barcelona. Aquí los adultos pueden observar cómo funcionan las grandes máquinas. El puerto de contenedores de Barcelona es uno de los 10 más activos de Europa y personalmente me interesa mucho observar cómo funciona una logística tan grande y tan compleja. Pero al otro lado de la montaña hay un bonito parque con un museo de bellas artes y una villa olímpica, donde se conservan muchos objetos interesantes que conservan desde 1992, a los que por desgracia no tendré tiempo de llegar porque iré a toda velocidad hacia el atardecer. Así que cuando volaba a Barcelona pedí a la gente en Instagram que me recomendara todo tipo de lugares interesantes para poder recorrerlos durante un par de días. Y me dieron tantas vueltas que definitivamente tendría que volver por este asunto, pero hubo un lugar que me sugirieron muchas veces, sabiendo mi amor por todo tipo de atardeceres geniales. Se trata de los búnkeres en lo alto de la zona del Carmen. Es una zona militar abandonada donde vienen a beber vino al atardecer. Es como un castillo alto, solo que con vistas no al Viv, sino a Barcelona. En general, venir a Barcelona 2 días se hace, por supuesto, terriblemente corto y me acabo de dar cuenta de que definitivamente necesito volver, visitar todos los lugares que me recomendaron y, por supuesto, hablar de todo esto. Bueno, por ahora veremos el atardecer y nos mudaremos a otra parte de España. En realidad planeaba terminar mis vacaciones en Barcelona y volar a casa, pero encontré un billete súper barato a Tenerife y como podéis ver en esta animación, no me pude resistir. Para ser sincero, pensé que Tenerife formaría parte de mi gran historia sobre España, pero me gustó tanto este lugar que decidí incluirlo en un vídeo aparte. Y este es un adelanto. Venga chicos, Tenerife y Canarias son una pasada. No os voy a spoilear nada, pero mostraré unas fotos y a ver qué decidís. ¿Esperáis o no al vídeo?
Oye, muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Sí, y esta es la voz después de los créditos, la voz de la conciencia que os pide que presionéis corazones, likes y todos esos botones que nos ayudan tanto en YouTube. Vamos, que para la próxima aventura tengo un asiento reservado para ti.